Primero que nada pido una disculpa, el video tuvo que subirse ayer. Sin embargo, a diferencia de la segunda o tercera temporada de Re:Zero, ahora no cuento con tanto tiempo libre. Los que me siguen en mis directos lo sabrán, pero prácticamente trabajo como abogado y eso me consume demasiado tiempo ahora. Sin embargo, no se preocupen, eso no será un impedimento para seguir subiendo contenido sobre la cuarta temporada o de Re:Zero en general. Espero que disfruten el análisis. El 8 de abril del 2026 se estrenó el capítulo 1 de la cuarta temporada de Re:Zero, dando inicio a la adaptación animada de uno de los conflictos más aclamados por los fanáticos, el arco número 6. Pero, ¿qué tal estuvo el episodio? Esa pregunta y más la responderé en este video, donde analizaremos el capítulo de manera detallada, repasando el contenido omitido, algunas referencias y también un poco de mi opinión, el cual adapta las últimas páginas del volumen 20 y el inicio del volumen 21. Pero antes que nada, ¡comencemos! El capítulo inicia exactamente donde finalizó la tercera temporada, con los ciudadanos de Priestella colaborando para reparar los estragos causados por los arzobispos del pecado. Esto genera un contraste interesante con el episodio 1 de la tercera temporada, que nos mostraba una ciudad hermosa y en calma. El anime se detiene a mostrar distintos escenarios, como el lugar donde murió Regulus, la torre del reloj donde apareció Sirius, la torre de control donde Priscilla se enfrentó a Sirius y el ayuntamiento colapsado tras la lucha de Aldebarán contra Capella. Como mencioné en mi análisis del capítulo 16, gran parte del contenido que se considera omitido se adaptó al inicio de la cuarta temporada, aunque a su manera, tomando pequeñas libertades como cambiar la ubicación de algunas escenas. Nada realmente grave. Si te gustaría saber con más precisión cómo se narra la novela ligera, te recomiendo el siguiente video. El anime agrega mucho más sentimentalismo al problema de Julius, pues en la novela ligera mencionan a Julius durante la discusión de qué hacer con las víctimas de los arzobispos, preguntándole a Subaru quién es ese tipo de alado. Ahí es cuando Subaru inicia su explicación, contrario al anime, donde expresa frustración porque Julius fue borrado del mundo, generándose otra reunión. Se explican las formas en cómo funciona la autoridad de la gula, devorar el nombre y los recuerdos de sus víctimas. A Julius solo le devoraron su nombre, por lo que sigue consciente y sabe quién es perfectamente. Sin embargo, nadie en el mundo lo recuerda con la excepción de Subaru. Esta explicación ya la había obtenido gracias a Pac en la segunda temporada. Reinhardt y Ferris mostraban una expresión de preocupación al notar cómo un extraño para ellos los llamaba amigos. Pese a que la historia principal no es tan evidente, esta escena tiene mucho más peso si repasamos las historias cortas, pues el trío de caballeros han pasado múltiples aventuras juntos desde que se conocieron. Una de las más destacables fue su visita al Imperio de Wallachia por asuntos políticos, por lo que se puede dimensionar mejor cómo le afecta. Anastasia agrega que fue Julius quien trajo a Ricardo herido tras su combate, haciendo más impacto esas palabras que ahora lo tratan como un desconocido. Posteriormente, propone viajar a las dunas de Augraria, hacia la torre de vigilancia de Pleiades, para poder conocer al sabio Shaula. Tapei, en su cuenta de Twitter, hace mucho énfasis en estas ubicaciones, pues serán muy importantes. Tenemos un sutil cameo de Joshua, el hermano pequeño de Julius, que irónicamente también fue otro afectado por la autoridad de la gula. ¿Cómo ocurrió este incidente? Se narra en la historia corta, la segunda enciclopedia cautelosa de Joshua Foculius, donde vemos cómo es atado por Leigh Batenkaitos. Tengo una narración del cuento si te interesa. El anime hace las cosas mucho más dinámicas, pues escenas como la explicación de las tres leyendas, Otto oponiéndose al plan, Reinhardt no logrando llegar a la torre y por qué Garfield se queda en Priestella, ocurren en la misma reunión, mientras que el anime cambia de escenarios e incluso nos regala un vistazo a cómo trasladan a Sirius a la torre prisión, algo nunca antes visto en ilustraciones. Tapei, en su cuenta de Twitter, destaca: Sirius la cautiva está siendo contenida de una manera que incluso parece excesiva, pero tratándose de un arzobispo del pecado, es alguien de quien hay que desconfiar tanto que ni siquiera con esto parece suficiente. Esta misión de escolta de Reinhardt y Fell deriva en otra historia corta, El León Dorado y el Santo de la Espada, crónica de la Federación del León, que espero poder narrar en el canal lo más pronto posible. Cronológicamente, en la novela ligera ocurre después la conversación entre Subaru y Julius.
Sin embargo, el anime la traslada casi al final del capítulo, sin diferencias relevantes, salvo que todo ocurre enfrente de Joshua, a quien Julius intenta recordar, mostrando un matiz interesante sobre el motivo de su viaje a la torre. La revelación de Anastasia como el espíritu artificial Erigna ocurre en una ubicación diferente. Antes de iniciar el viaje a la torre, Subaru en un inicio imaginaba que Capella estaba suplantando a Anastasia, pero al escuchar el nombre Equigna se llevó una mayor sorpresa. Tapei agrega más información. En cuanto escucha el nombre Equigna, Subaru no puede evitar reaccionar de forma exagerada. Bueno, considerando lo que Equigna le hizo en el santuario, las cosas que ella planeó y lo que dejó dicho, es completamente comprensible. Sin duda, está compitiendo por el primer puesto en el ranking personal de Subaru de personas del otro mundo, en el que no se puede confiar. Conocemos a Erigna, el tercer espíritu artificial creado por Equigna. En la novela ligera, Subaru era mucho más reacio a aceptar sus palabras, e incluso la misma Erigna habla un poco más de su creadora. Si bien tiene el mismo nombre, son entidades completamente diferentes. De hecho, perdió sus recuerdos de su creadora más allá de ella misma. No pueden formar un contrato debido a su naturaleza. La forma en cómo se refieren a esta versión de Equigna es ambigua dependiendo de la traducción con la que veas el capítulo, pero canónicamente es Erigna. Tapei dejó muy claro, como es la versión de Equigna del cuello, bufanda, la llamé Erigna. A partir de entonces, tanto en los libros, la web como en los guiones del anime, se utiliza correctamente la denominación Erigna. La relación de ambos personajes se trata de forma más extensa en historias cortas, donde se conocieron cuando Anastasia aún vivía en Kararagi, después de encontrarla dentro de una caja de madera que le había sido entregada como parte de una carga. Debido a su incapacidad para formar un contrato con humanos, Equigna terminó convirtiéndose en la asesora de Anastasia, ya que esta le resultaba intrigante. Un detalle que me gustaría comentar es la voz de Erigna. Subaru nota un cambio evidente en su forma de hablar cuando revela su verdadero ser. La novela recalca que es la misma voz, sin embargo, este detalle no se percibe claramente en la interpretación de Kana Ueda, al menos en este capítulo a mi opinión. Como propuesta interesante, el doblaje al español latino hace que, cuando Erigna habla, la voz cambia a Leila Rangel, quien también da voz a Equigna en español latino. ¿Qué opinas de esta decisión errónea técnicamente? De esta manera terminamos todo el contenido pendiente del arco 5 o volumen 20. La única escena cortada sería una interacción entre Wilkett y Subaru tras la batalla con Teresia, donde se muestra una cercanía evidente. Incluso Wilkett estuvo a punto de decir que hubiera preferido que Subaru fuera su nieto. Sin embargo, Tapena Akatsuki mencionó en una entrevista reciente que eliminaron esta escena porque probablemente los anime only tendrían una interpretación errónea del personaje. Comenzamos la adaptación del volumen 21. Volvemos un poco más atrás, durante la escena de Subaru, Emilia, Beatriz y Julius frente a una fogata. La novela ligera coloca como foco central a Julius junto a su dilema existencial. De hecho, comienza revelando algo impactante. No es el hijo legítimo de la casa Fukulius. Cuando su padre falleció, el hermano menor del líder actual, Abeliero Fukulius, lo acogió. Julius se pone un poco más personal cuando Emilia y Beatriz se van a dormir juntas. Tapei agregó: básicamente, Beatriz duerme junto a Subaru, pero en ocasiones como esta también duerme con Emilia o Petra. La proporción sería más o menos un 70% con Subaru y el 30% restante lo reparte entre los demás. Julius revela esto porque era un conocimiento que todos sus cercanos ya tenían, pero Subaru muy probablemente no, por lo que decide contárselo ahora que es quien lo conoce mejor. Subaru carga con muchas cosas, sin embargo, su compañera Beatriz también lo ayudaba. En la novela ligera Antes de dormir, se revela que Beatriz también conoce la identidad de Erigna. De hecho, esto se narra en la historia corta. Supongo que todos son problemáticos de Beatriz, aunque probablemente se adapte en próximos capítulos. Seguimos con contenido cortado. La novela narra directamente la llegada del grupo, quienes son recibidos por Petra y Ran. La pequeña sirvienta se emociona y abraza a Subaru por lo preocupada que estaba. Había pasado un mes desde que partieron a Priestella. La mansión estaba informada de la situación por una carta que enviaron.
Como curiosidad, en el plano de la carta un fan la tradujo, revelando que fue escrita por la misma Emilia. Un detalle muy bonito. En la novela ligera, el comportamiento de Roswaal era mucho más cuestionable, provocando constantemente al grupo. A Anastasia la culpaba por invitarlos a Priestella justo cuando los arzobispos atacaron, a Julius por dárselas de humilde, cuando desde su punto de vista estaba siendo un egoísta al querer curar su condición antes que nadie. Estas palabras molestaron a Subaru. Sin embargo, Roswaal también tenía cosas que decirle. Le recalca que no era egoísta por intentar despertar a Ren primero, pero eso no podría ser beneficioso para Emilia, pues si Ren despierta, es probable que Subaru dirigiera toda su atención hacia ella. Aún así, Emilia acepta que puede que esté en lo correcto y lanza un monólogo muy bonito, donde menciona que simplemente tendrá que esforzarse para recuperar la atención de Subaru. En la novela ligera, Beatriz tiene una pequeña charla con Roswaal, donde el foco central es Subaru y cómo sus logros han aumentado, ya que ahora derrotó a otro arzobispo, aunque no es una escena demasiado relevante. Durante el camino a la habitación de confinamiento, a diferencia del anime, Subaru fue acompañado por el grupo completo y tuvieron una conversación con Frederica sobre Garfield, donde tratan levemente el tema de la familia que conoció y que tuvo gran impacto en su vida. Subaru intuye que eso involucra a Frederica y Ryusu, pero no es su lugar contarlo. Tenemos el regreso de Meili. En la serie principal su paradero fue un misterio. Sin embargo, en el capítulo 24 de la segunda temporada de Re:Zero Breakpoint, se establece que se quedó en la facción de Emilia, pero como prisionera. Este momento se acorta significativamente en el anime. Para empezar, Subaru fue acompañado por todos hacia la habitación de Meili, encontrándola en un momento muy vergonzoso. Para calmar su rabia, Subaru le regala un panda que había hecho con sus propias manos. De hecho, todos los peluches y la ropa que había en la habitación fueron confeccionados por el propio Subaru. Meili se alegra al ver su regalo, detalle que incluso Tappei menciona en su cuenta de Twitter, mientras que Julius y Anastasia se sorprenden de que su título como Lolimancer comienza a ser escalofriante. El gusto de Meili por los peluches se retoma a su época viviendo con Elsa, según historias cortas. Ahí se explica su situación. Su protección divina para controlar bestias funciona como un sustituto de un cuerno, facilitando su control. A Meili le conviene ser prisionera, pues Madre le ejecutaría si regresara después de fallar su misión. Subaru y compañía estaban muy al tanto de esta figura, ya que según Meili, nunca ha visto su rostro verdadero, y Roswaal perdió el contacto después de que Elsa fuera asesinada. Subaru da su opinión sobre la situación de Meili. Hizo cosas terribles cuando trabajaba como asesina, y entiende perfectamente si alguna de sus víctimas le guardan rencor. No la defendería a capa y espada. Sin embargo, sigue siendo una niña, y las acciones que cometió fue en gran parte responsabilidad de los adultos que la rodeaban, así que al menos ahora quiere ser un buen ejemplo para ella. Esta mentalidad es muy importante, pues jugará un papel clave más adelante. Meili en la novela ligera es más viva. Tras analizar varias opciones, ella misma se ofrece a acompañarlos e incluso, al ver su confianza, les advierte que podría traicionarlos y escapar. Sin embargo, Subaru le aclara que nunca la había obligado a quedarse. Si lo hubiera querido, pudo haberse ido cuando quisiera. Esto logra ganarse un poco el cariño de la niña, demostrando nuevamente por qué lo llaman Lolimancer. La interacción de Subaru y Ran es muy diferente con respecto a la novela ligera. Para comenzar, es Subaru quien visita primero a Ren, contándonos cómo ha pasado un mes desde la última vez que la vio. Ran aparece para poder cambiarla y limpiarla. Si bien, por la autoridad de la gula, esas acciones son innecesarias, lo hacen para no sentir que se han olvidado de ella. Ran no tiene ningún recuerdo de Ren, como era obvio, pero aún así quiere que despierte con casi la misma intensidad que Subaru, y por ello también viajará a la torre con ellos, uniéndose al grupo, algo que no se muestra en el anime, terminando con el primer título del capítulo, la razón para llevar, pasando con Garfield. Aquí el capítulo hace un salto al epílogo del volumen 21, regalándonos un momento hermoso que conmovió a más de un fan. La escena está muy bien adaptada, sin embargo, el epílogo es mucho más extenso de lo que muestra el anime. Resumirlo llevaría mucho tiempo, por lo que, si veo que lo piden, podría dedicarle su propio video, terminando así con el segundo título del capítulo, el hermoso tigre recargado.
Y en fin, este fue mi análisis del capítulo 1 de la cuarta temporada. Repasando con detenimiento, hubo bastante contenido omitido en comparación con la novela ligera, razón por la cual el video demoró un poco en salir. Honestamente, hubo cortes más o menos importantes, pero ojo, no son nada que no pudiera ser referenciado más adelante, pues se nota que este primer capítulo fue diseñado para sentar las bases del futuro conflicto, la visita a la Torre Pleiades. Sin embargo, quiero saber tu opinión, puedes dejármela saber todo en los comentarios. Y sin nada más que aportar,